Había una vez una pequeña y olvidada mina en lo profundo de un oscuro bosque. Durante décadas los rumores sobre el terror que se ocultaba detrás de sus puertas se habían extendido por toda la región. Se decía que el espíritu de un antiguo minero conocido como el fantasma de la mina oscura deambulaba por los pasillos abandonados en busca de venganza. Un grupo de jóvenes aventureros, atraídos por las historias de miedo, decidió desafiar al destino y explorar la mina. Armados con linternas y nervios de acero, comenzaron a adentrarse en la oscuridad. A medida que se adentraban más y más en la mina, los sonidos de sus pasos resonaban contra las paredes de piedra. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, como si el aire mismo estuviera cargado de misterio y peligro. De repente, una ráfaga de viento helado los envolvió, apagando todas sus linternas. En la oscuridad total, solo podían escuchar el eco de sus propios latidos y el sonido de su respiración agitada. De la nada, una figura etérea emergió de las sombras. El fantasma de la mina oscura se materializó frente a ellos, su rostro desfigurado y sus ojos vacíos irradiaban una energía malévola. El terror se apoderó de los jóvenes aventureros, quienes intentaron huir en pánico. Pero la mina parecía tener una voluntad propia, sus pasillos se retorcían y cambiaban constantemente, atrapándolos en un laberinto de pesadillas. Uno a uno, los jóvenes fueron acechados y atrapados por el espíritu vengativo. Gritos de agonía llenaron la mina mientras el fantasma de la mina oscura se alimentaba de su miedo y desesperación. Finalmente, solo quedó uno de ellos, el último sobreviviente. Con el corazón palpitando en el pecho, se encontró cara a cara con el espíritu maligno. Pero en lugar de rendirse ante la oscuridad, encontró el valor para enfrentarlo. En un acto de valentía desesperada, el joven aventurero tomó una reliquia sagrada que encontró en su camino y la arrojó al fantasma de la mina oscura. La figura etérea se retorció en agonía, liberando un grito desgarrador antes de desvanecerse en el aire. La mina volvió a la calma y el joven aventurero escapó finalmente de sus entrañas. Nunca más se atrevió a contar su historia y la mina volvió a caer en el olvido, pero el espíritu vengativo del fantasma de la mina oscura quedó atrapado para siempre en ese lugar oscuro y siniestro. La moraleja de esta historia es que el valor y la determinación pueden vencer incluso a los terrores más profundos. Pero ten cuidado porque a veces cuando te enfrentas a la oscuridad también puede enfrentarse a ti.